La ciencia ha cambiado el mundo, ha salvado millones de vidas, pero también ha sido escenario de errores escalofriantes. Algunos experimentos terminaron tan mal que costaron vidas, provocaron accidentes nucleares o revelaron verdades demasiado perturbadoras. Hoy te mostraré 10 experimentos científicos que salieron horriblemente mal. Y te aseguro, el número 1 te va a dejar pensando durante días. 10. La habitación de la privación sensorial. En los años 50, el psicólogo Donald Hebb se preguntó, ¿qué pasa con la mente humana cuando se elimina todo estímulo externo? Para averiguarlo, encerró a voluntarios en habitaciones completamente aisladas. Nada de luz, casi sin sonido, sin contacto humano, solo una cama y sus pensamientos. En menos de 48 horas, muchos sujetos empezaron a alucinar, perder la noción del tiempo y experimentar un colapso emocional. Lo que comenzó como un experimento académico terminó revelando el verdadero terror de nuestra propia mente. El cerebro necesita estímulos para mantenerse cuerdo. 9. El experimento del elefante drogado. En 1962, científicos del zoológico de Oklahoma querían saber si el LSD inducía un estado de MOST en elefantes, un periodo de extrema agresividad sexual. El método fue brutal. A un elefante llamado Tusco le inyectaron una dosis de LSD 3000 veces mayor a la humana. En minutos, el animal colapsó, sufrió convulsiones y murió poco después. El experimento fue considerado un fracaso, no solo por su falta de resultados útiles, sino por su crueldad absurda y falta de ética. Y sí, aún hay científicos que intentan justificarlo. 8. El experimento del sueño ruso. Durante años, circuló una historia escalofriante sobre un supuesto experimento soviético de privación del sueño en los años 40. La premisa, mantener a 5 prisioneros despiertos durante 15 días usando un gas estimulante. Según los informes, los sujetos perdieron la cordura, se autolesionaron y uno incluso murió a causa de sus propias heridas. Aunque hoy se considera una creepypasta, lo inquietante es que muchas técnicas de privación del sueño sí fueron investigadas por gobiernos durante la Guerra Fría. A veces, la línea entre ficción y realidad científica es demasiado fina y peligrosa. 7. Proyecto MKUltra. En los años 50 y 60, la CIA lanzó uno de los experimentos más oscuros de la historia, el Proyecto MKUltra. Su objetivo, descubrir si era posible controlar la mente humana usando drogas, hipnosis y tortura psicológica. Personas fueron drogadas con LSD sin saberlo. Hubo pacientes psiquiátricos sometidos a semanas de aislamiento, choques eléctricos e incluso pérdida total de memoria. Cuando el proyecto fue revelado en los años 70, miles de documentos habían sido destruidos. Hoy, aún no se sabe cuántas vidas arruinó. 6. El experimento de la cueva de Davers. Psicólogos querían estudiar cómo nacen los conflictos entre grupos. Para ello, organizaron un campamento falso con niños de 11 años, sin decirles que estaban siendo manipulados. Los dividieron en 2 grupos e hicieron todo lo posible por fomentar la rivalidad, competencias, escasez de recursos y provocaciones intencionadas. Los niños pasaron de ser compañeros a enemigos violentos. Gritaban insultos, rompían pertenencias y casi llegan a los golpes. La lección: que la división social puede ser creada artificialmente con muy poco, y que la mente humana es más influenciable de lo que creemos. 5. La prisión de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo quiso explorar cómo afecta el poder a la conducta humana. Para ello, recreó una prisión falsa en la Universidad de Stanford. 24 estudiantes fueron seleccionados. Mitad actuaba como guardias y la otra mitad como prisioneros. En menos de 48 horas, los guardias empezaron a mostrar un comportamiento cruel, abusivo e incluso sádico. Los prisioneros, por su parte, comenzaron a sufrir crisis nerviosas reales. Aunque se planeaba durar 2 semanas, el experimento fue cancelado a los 6 días. La conclusión fue tan perturbadora como reveladora. Dado el contexto adecuado, cualquiera puede convertirse en un opresor. 4. El experimento del monstruo, terapia del habla convertida en trauma. En 1939, en la Universidad de Iowa, un experimento buscaba entender cómo se desarrollaban los problemas del habla. Tomaron a 22 huérfanos. A la mitad les dijeron que hablaban bien. A la otra mitad, que tenían defectos del habla, aunque no fuera cierto. Resultado: los niños sin problemas reales comenzaron a tartamudear y desarrollar ansiedad. Algunos nunca se recuperaron. Este estudio, conocido como el experimento del monstruo, fue ocultado por décadas. Hoy es una advertencia clara de cómo la ciencia puede herir.
incluso con palabras. 3. La radiación en embarazadas. Durante la posguerra, el gobierno de Estados Unidos quería entender los efectos de la radiación en el cuerpo humano. ¿Cómo lo hicieron? Administrando uranio, plutonio o yodo radiactivo a pacientes, sin informarles. Entre ellos, mujeres embarazadas. Se realizaron más de 800 experimentos. Muchos bebés nacieron con malformaciones. Otros murieron poco después. Este oscuro capítulo fue revelado décadas más tarde, cuando los documentos fueron desclasificados, y nadie fue procesado. Porque sí, incluso en nombre de la ciencia, hubo víctimas invisibles. 2. Unidad 731, el horror bajo el nombre de ciencia. Durante la ocupación japonesa en China, la Unidad 731 llevó a cabo lo que muchos consideran los crímenes científicos más atroces del siglo XX. Prisioneros, incluidos niños y mujeres embarazadas, fueron infectados con enfermedades como el cólera o la peste para estudiar sus efectos. También se realizaron vivisecciones sin anestesia, congelamientos de extremidades y pruebas con armas biológicas. Todo en nombre de la ciencia militar. Tras la guerra, muchos de sus responsables no fueron juzgados, porque ofrecieron sus hallazgos a Estados Unidos a cambio de inmunidad. El costo, miles de vidas y una lección de ética que el mundo jamás debería olvidar. 1. El experimento de irradiación en prisioneros. En los años 60, en una prisión del estado de Washington, decenas de presos fueron voluntarios en un supuesto experimento médico a cambio de pequeños beneficios. Lo que no sabían era que serían expuestos directamente a radiación testicular para estudiar los efectos de la esterilización y mutación genética. Algunos recibieron el equivalente a cientos de radiografías en cuestión de minutos. Muchos sufrieron cáncer, esterilidad irreversible, y nunca fueron informados de los verdaderos riesgos. Décadas después, el gobierno ofreció una compensación económica. Pero eso no borra el hecho de que se usaron vidas humanas como si fueran cobayas. La ciencia ha dado al mundo vacunas, tecnología y avances impensables. Pero también ha dejado cicatrices profundas cuando el poder y la ambición reemplazaron la ética. Estos experimentos nos recuerdan que no todo lo que es posible debería hacerse. ¿Cuál de estos te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como estas, suscríbete y activa la campanita.